Queridos amigos, queridos hermanos, compañeros, en este peregrinaje en la vida, seguimos creciendo en esta nueva vida en Jesucristo. Cada día es una oportunidad de aprender cosas nuevas. Cada día es una oportunidad para afinar nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con el prójimo, poder aprender esos niveles del amor que el Señor nos concede poder experimentar en el planeta Tierra, ¿no? Y seguimos confiados de que Él derrama de su espíritu, como dice Isaías 44:3, sobre sus renuevos, aquellos hombres y mujeres de todos los tiempos, de todas las edades, de todas las generaciones, que estamos tratando de tomar en cuenta sus palabras, que estamos dejando que su Santo Espíritu sea más audible en nuestros corazones, en nuestras mentes, permitiéndole al Señor que realmente se fortalezca la presencia de Él en nosotros. Y por eso es que siempre recordamos la cruz de Cristo, nuestro Señor y Salvador, no solo como ese símbolo de la muerte del Señor y pues por ende de su libertad para nosotros, sino también es un testimonio, ¿no? Un testimonio de la palabra de Dios que llena nuestro espíritu, es un testimonio de la provisión de Dios. No nos ha faltado ninguno de los beneficios que Dios nos trae, ese alimento físico, esa recuperación en la salud que podemos experimentar. Y por supuesto ese sacerdocio, ¿no? Que pues sigue siendo un desafío, siento yo, para nosotros como cristianos, poder comprender con equilibrio cuál es ese sacerdocio, esa mayordomía que tenemos nosotros como un privilegio que se nos ha otorgado, ¿no? Bueno, durante estas semanas hemos estado meditando en el Salmo 24, el Salmo 23, perdón, el Salmo pastoral, ¿no? Y pues hemos caminado lentamente porque pues a la larga lo que queremos es comprender la esencia de lo que Dios nos está queriendo decir de esa. El Salmo 23 es una declaración que nosotros hacemos, ¿no? Y en la medida en que esas palabras no sean solo repetitivas, recordemos que Jesús dijo que la oración no debía de ser una oración repetitiva, como lo hacen, decía el Señor Jesucristo, los insensatos, ¿no? Así que bueno, es tremendo pensar en esto. No hay que ser insensatos, mis amados hermanos, amigos, sino que necesitamos orar. Necesitamos orar como una forma de comunicación, pero también declarando por fe y con fe. Fíjense ustedes, interesante, ¿no? La misma fe puede alimentar nuestra fe para que ese escudo de la armadura cristiana sea cada vez más poderoso, ¿no? Así que, pues, ahora es el versículo 4 en su primera parte. Dejaremos la segunda parte del versículo 4 para otra ocasión. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Qué preciosa esta declaración, ¿no? Pero qué gran desafío también, porque los seres humanos le huimos al problema, ¿no? Le huimos al dolor. Irónicamente, desde que nacemos en un contexto pues, ahora lo definimos como un estrés, ¿no? El nacimiento mismo es sacarnos de la comodidad, ¿verdad? Del confort de la matriz y sacarnos a un lugar completamente distinto al que no tenemos nosotros dominio, ¿no? Y el cuidado de nuestros padres es el que nos ayuda a poder comprender el entorno que nos rodea. Después el colegio, la escuela, nos sigue ayudando a comprender ese entorno, ¿no? Pero increíble esta propuesta de
Pues que simple y sencillamente, como seres humanos, tendemos a evitar o ignorar los momentos dolorosos, ¿no? Aunque muchas veces cumplen la función de ese proceso de crecimiento que necesitamos en nuestras propias vidas. También sabemos el hecho de que la misma muerte, la enfermedad, eh, no eran el plan original de Dios. Lo vemos en el relato bíblico como incluso el árbol de la vida, ¿verdad? Provocaba sanidad y salud. Ese árbol que se promete precisamente en Apocalipsis 22, ¿no? Que aparecerá nuevamente para sanar las naciones, para sanar a todos aquellos que estén enfermos en un contexto político y económico completamente distinto a lo que vivimos ahora, ¿no? Donde ya no seremos gobernados por ideas humanas, sino por el mismo Señor, tomando la guía de este mundo. Y aún esperamos, por supuesto, que eso suceda tal y como se relata en la última revelación que tenemos en las Sagradas Escrituras, que también es el último de los libros, ¿no? Pero bueno, eh, hablando precisamente de este tema de los valles de muerte, me encuentro yo con Primera de Pedro. Pues evidentemente recordemos que los primeros cristianos para nada vivían como nosotros, ¿no es cierto? Nosotros nos quejamos de muchas circunstancias que vivimos. Bueno, está abierta el call center para podernos quejar, ¿verdad? Sin embargo, para nada es la realidad del cristianismo de hoy con el que fue en sus inicios. Realmente era desafiante el ser cristiano en los tiempos iniciales de la cristiandad, ¿no? Por cuanto eran perseguidos. Y miren ustedes cómo Pedro consuela a la iglesia. Dice, echemos toda la ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Miren otra vez el principio pastoral acá, ¿no? Sed sobrios, miren, qué interesante esto. El tema del peligro del enemigo. No sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos alrededor del mundo. Vea usted esto, o sea, no somos los únicos que estamos pasando situaciones complejas, valles de sombra de muerte peligrosos en nuestra vida. La gran pregunta es, bueno, ¿por qué no evitar esos valles? Y sinceramente también tenemos que decir que la historia de la humanidad nos dice que nosotros mismos, los seres humanos, hemos creado un mundo peligroso, ¿no? Las mismas decisiones, tanto individuales como sociales, han hecho que en este mundo no se detengan las guerras, ¿verdad? No se detengan las enfermedades, no se detenga la delincuencia, no se detengan eh, pues la drogadicción y una serie de males sociales, de fenómenos que realmente complican nuestra realidad, ¿no? O sea, salir a pasear siempre implica un peligro, ¿no? No solamente en el camino, sino también lo que se queda en casa y al lugar al que vamos. La misma calle, ¿verdad? El camino eh, es peligroso en sí. ¿Por qué? Porque nosotros mismos hemos creado un mundo complejo al cual todos tenemos responsabilidad, ¿no? Y bueno, miren ustedes que Pedro dice que sea el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, vea usted esto, el reconocimiento de que habrá que caminar los valles de sombra de muerte. Y eso es algo importante, mis queridos amigos. Dios no está esperando que nos mantengamos en los valles. Los valles son lugares de camino, fíjense. En los tiempos antiguos, los mejores lugares para establecer una ciudad eran los lugares altos, ¿no? Por una serie de circunstancias. El valle, pues, los valles a la larga eran más que todo caminos para llegar de un punto al otro.
Pero los mejores lugares para establecer una ciudad eran los lugares altos, las montañas, pues. El Señor nos acompaña en las dificultades, pero Él no está esperando que nos quedemos allí en las dificultades. Miren, acá dice, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fortalecernos, perfeccionarnos, afirmarnos. Mire usted todos los beneficios realmente de estos tiempos complicados en los cuales tenemos que enfrentarnos a desafíos, ¿no? Pues las evaluaciones, por ejemplo, a nivel de los estudios sirven para que seamos promovidos, ¿no? Así que una serie de desafíos que nosotros hay tienen un propósito. Los mismos problemas que vivimos tienen un propósito, pero el propósito no es quedarse en ellos, ¿no? Hay un dicho que dice, una frase, el que se ahoga no es porque cayó en el agua, sino porque permanece en ella, ¿no? Al pensar en este dicho, recuerdo a Pedro, quien pues desafió a Jesucristo que estaba caminando sobre el agua en aquella tempestad y le dijo, si tú eres el Señor, manda que yo camine sobre el agua. Ven, le dijo Jesús, ven entonces. Y Pedro empezó a caminar sobre el agua. Y ustedes saben, ¿verdad? Que fue precisamente cuando le puso más atención a la tormenta y dejó de ver a Jesucristo, dejó de ver el final del camino, ¿verdad? Sino se dio cuenta de los problemas que habían en el camino, se empezó a hundir, ¿no? Y no hay peor cosa que hundirse. Las arenas movedizas también están en lugares que parecieran terrenos fijos, ¿no? La gran pregunta para nosotros ahora es, bueno, pensando en un mundo, en un mundo que está lleno de problemas y desafíos. La gran pregunta para nosotros esta semana, yo que te invito a que tú estés meditando y preguntándole al Señor, ¿cuál es ese punto al que tenemos que llegar? Dios camina con nosotros en los valles de muerte hacia la tierra prometida. Así sucedió con el pueblo de Israel, ¿no? No era el propósito de Dios que estuvieran 40 años en el desierto, sino es porque ellos mismos tienen miedo de llegar al otro lado y miedo de conquistar, ¿no? Y falta de fe para creerle a Dios sobre lo que podían hacer. Así es que tuvo que ser una generación distinta. Bueno, Dios nos quiere dar la oportunidad a nosotros de que podamos concluir esa vía, ese camino, ese valle de muerte para poder llegar al punto al que Dios espera que lleguemos, ¿no? O al que a lo mejor nosotros pensábamos, pero tendremos que dar un cruce hacia la voluntad de Dios nuevamente, porque es muy probable que nos hayamos alejado del punto hacia el cual teníamos que ir. El tema acá es todos y cada uno de nosotros realmente tendremos que pasar por un valle de sombra, de muerte, ¿no? En ese valle hay peligros, en ese valle el enemigo está rugiendo, está amedrentándonos, nos está poniendo el mismo peligro que supone el estar en esos lugares, nos hace detenernos y nos hace a veces quizás pensar en regresar, ¿no? Como le pasó al pueblo de Israel en el desierto precisamente. Empezaron a añorar su vida de esclavos, ¿no? Y a quejarse por la nueva libertad que ahora tenían y lo que implicaba eso, que era precisamente tener que enfrentar y encontrar nuevas maneras de vencer a los enemigos. Mis queridos amigos, que Dios nos ayude esta semana a caminar por esos valles. Yo veo en la Biblia que el Señor lo que hace es seguir caminando. Nunca se detiene, ¿no? Miren ustedes, hasta con el ejemplo de su gran tentación en el desierto, estuvo orando y ayunando Jesús 40 días hasta que se le presentó el enemigo. Y estuvo preparándose durante 40 días para tener, yo diría, unos 4 minutos de encuentro con el enemigo. De ahí no le dio más importancia a Jesús, se fue. Porque el diablo
no hay por qué seguirlo escuchando. Respondámosle con la palabra de Dios y con la fe en Cristo Jesús y sigamos avanzando. Porque el Señor quiere que sigamos caminando y no nos quedemos en los desiertos ni en los valles de sombra de muerte, sino que podamos cruzar esos bosques tenebrosos hacia el siguiente objetivo que Dios tiene para nosotros. Pero Él no nos va a hacer cambiar el rumbo, sino es precisamente ahí, cruzar ahí, caminar por ahí con su compañía. Qué gran bendición, ¿no? Papito Dios, ayúdanos. Enséñanos que tú estás con nosotros en estos momentos difíciles, Señor. No ha culminado para nosotros la historia, aún está escribiéndose. Acompáñanos, Padre, y muéstranos, anímanos si estamos desanimados, si estamos decaídos. No permitas que nos mantengamos en ese lodo cenagoso, en esas arenas movedizas, sino que podamos, con tu fuerza y con tu espíritu, Señor, salir de esos lugares y seguir caminando hacia esos momentos preciosos que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga esta semana. Bendiciones para todos.